Iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Qué tal les cayeron los postres, hermanos? Ay, pero es que esa risa lo dice todo. Qué bárbaros, hermanos. Ni cómo disimular el alto contenido de azúcar que ahorita fluye en nuestra sangre. Y ahorita, cuando vaya como media hora la predicación, más lo vamos a empezar a sentir. De mí se acuerdan, hermanos. Ocupen su lugar sentados. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a leer, bueno, quisiera dar una introducción, hermanos, de, de por qué estudiar. ¿Sí se acuerdan que la semana pasada nuestro hermano Esdras nos explicaba que a partir de ahora vamos a estudiar qué, hermanos? Profecías, ¿sí? Pero para que nosotros podamos entender las profecías que vienen, es decir, que nosotros podamos estudiar lo que va a pasar, ¿qué es lo que tenemos que conocer primero, hermanos? ¿Lo que qué? Lo que ya pasó exactamente, porque ¿qué creen? Muchas de las cosas que están por pasar tienen su origen en donde creen, hermanos, en algo que ya pasó, ¿sí? En el pasado. Entonces, eso es algo muy importante que debemos entender, hermanos. Eso es como primer punto. Segundo punto, hermanos. Nuestro hermano nos explicaba de un versículo en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Yo se los voy a leer. Escuchen lo que dice. Tenemos también la palabra profética más permanente. Quiere decir que entonces la iglesia de Dios, y como nos lo repetía muchas veces nuestro hermano ministro Álvaro López, que nos decía, hermanos, esto no es egolatría, pero solamente la iglesia de Dios puede dar la interpretación correcta a muchas, por no decir que a todas las profecías que están en las Sagradas Escrituras. Ahora, si nuestro hermano Esdras nos platicaba la semana pasada y nos decía que a través de este texto, dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra. Quiere decir que entonces debemos estar atentos a lo que está escrito. Vuelvo a repetir, ahorita vamos a estudiar algo que ya pasó. Sí, que para nosotros es historia, efectivamente, pero para las personas que vivieron en ese tiempo, ¿qué creen, hermanos? Pues apenas iba a pasar, todavía no había pasado. Sí, entonces es importante que sepamos esto. Y lo cuarto y por eso último y no menos importante es que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Es decir, esto no es interpretación de un servidor. ¿Sí? Esto es, ¿qué, hermanos? Los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. A ver, hermanos jóvenes, ¿qué punto de fe habla del Espíritu Santo? ¿Qué punto de fe habla del Espíritu Santo? A ver, el número 1 es la Biblia. El segundo, Dios. El tercero, Jesucristo. Y luego el cuarto, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que estudiarlos, hermanos. Tenemos que repasarlos. Bien. ¿Por qué tenemos que empezar con las profecías de Daniel, hermanos? Muchas veces decimos, y para eso quiero que abran sus Biblias en el libro de Daniel, y aquí es donde vamos a iniciar esta predicación de esta tarde. Libro del profeta Daniel. Muchas veces decimos que los profetas menores son menores porque tienen la cantidad de capítulos es menor comparada con el de los profetas mayores. ¿Es esto cierto, hermanos? No, no es cierto, hermanos. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a Daniel, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 12. Y si nosotros revisamos el libro del profeta Oseas, tiene 14. Entonces Oseas tendría que ser un profeta mayor, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es verdad esto que muchas veces decimos, que los profetas menores son llamados profetas menores por el contenido del número de capítulos. Ahora, si nosotros revisamos el libro del profeta Miqueas, el libro del profeta Miqueas también tiene muchos capítulos, que son 7. Y así podemos revisar muchos capítulos que tienen muchos libros que tienen muchos capítulos, pero no por ello son llamados profetas mayores. Se les llama profetas mayores, ¿por qué, hermanos? Porque las profecías que se mencionan en esos libros, ¿qué creen?
tienen un alcance, tienen una visión muy grande. Y para eso quisiera que tocáramos diferentes puntos del libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Libro de Daniel capítulo 12. Vamos a leer, no vamos a leer el 1, perdón hermanos. Vamos a leer el versículo número 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Hermanos, ¿ya les hizo efecto el azúcar o aún no? ¿Sí? Ay, no me digan, hermanos, yo quiero que no les haga efecto todavía porque se van a dormir. Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Están ahí? Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunta, ¿esto ya se cumplió? No se ha cumplido, hermanos. Entonces, esta profecía que estaba diciendo Daniel, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando venga Jesucristo, ¿sí? Y lo último va a ser cuando sean despertados los que duermen para vergüenza y confusión perpetua. Esos van a despertar hasta después del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber qué profecías ya se cumplieron y cuáles no? Pues precisamente de esto vamos a hablar en todas las predicaciones que se den en el culto de la tarde. Daniel capítulo 1 nos explica de por qué, cómo es que Daniel llegó al lugar donde vivía, ¿sí? Que se llama, donde está viviendo ahí actualmente, se llama ¿cómo? Babilonia, ¿sí? Y él fue llevado juntamente con otros muchachos. En el capítulo 1, en el versículo número 2, dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de ¿qué? De Shinar. ¿Dónde es Shinar, hermanos? ¿Ustedes saben? Shinar, así dice la tierra de Shinar, ¿no? ¿En dónde es Shinar? ¿Se acuerdan que esa palabra la leíamos cuando estudiábamos el libro de Génesis, en el capítulo número 10, en el versículo número 10? Y para que nosotros podamos hablar de Babilonia, ¿ya lo tienen, hermanos? Génesis 10:10, ¿están ahí? Y fue la cabecera de su reino Babel. Cuando decimos Babel, decimos Shinar y decimos Babilonia y decimos tierra de los caldeos, estamos haciendo referencia a ¿qué, hermanos? A lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Shinar, Babel, Babilonia. ¿Cuál más les dije? La tierra de los caldeos. Estamos haciendo referencia al mismo lugar, solamente que a lo mejor en diferentes situaciones y diferentes momentos. Gracias, hermano. Y dice: y fue en la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Acac, y Calmec, en la tierra de ¿qué? De Shinar. Entonces quiere decir que la tierra de Babilonia, en donde vivía Daniel en ese tiempo, ¿qué creen, hermanos? Era un reino que es decir, ya había tenido su prosperidad muchos años antes de que Daniel llegara ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes revisan la historia universal les va a decir que la tierra de Babilonia tiene dos momentos importantes. Uno es cuando existe la Torre de Babel, y otro cuando creen, hermanos, cuando van a oprimir a los hijos de Israel. Y la opresión de los hijos de Israel que nos explicaba nuestro hermano Jesús en la mañana, hecha por los caldeos, ¿sí? Es como la joyita de la corona. Y ahí ellos dicen: este es mi imperio, ¿sí? Y los babilonios llegaron a decir, incluso ahorita lo vamos a ver, el rey Nabucodonosor, para que no digamos Nabucodonosor completo, le vamos a llamar Nabu, ¿les parece? Sí, así para que nos sintamos como que no vamos a decir el nombre completo. Entonces, cuando Nabu va por los hijos de Israel y se los trae esclavos a Babilonia y dice: bueno, yo aquí ya goberné, ¿sí? Y entonces empieza Nabu a ensoberbecerse, ¿sí? Y digo Nabu porque, pues de cariño, hermanos, ¿no? Imagínense, pues, es un siervo de Dios, ¿a poco no? ¿No es un siervo de Dios Nabucodonosor?
Sí, así dice la Sagrada Escritura, ahorita lo vamos a ver. Ahora, Daniel, acuérdense, está ahí en Babilonia, en la tierra de Shinar, pero le ocurre algo bien interesante a Daniel. Y bueno, el libro de Daniel, decíamos, tiene muchas profecías. Entre ellas tiene la profecía de la estatua de los 4 metales, tiene la profecía de que el Nabu iba a ser engrandecido, pero también iba a ser ¿qué? Cortado su reino. Esta también es una profecía. Otra de las profecías que aparecen ahí mismo es la profecía de la escritura en la pared. ¿Sí? Están, y entonces llaman a Daniel y se la interpretan. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el libro de Daniel tiene profecías que se van a cumplir casi inmediatamente. Incluso Daniel ve algunas que se cumplen, ¿no? También vemos ahí la profecía de las 4 bestias que aparece en el libro de Daniel capítulo 7. Vemos también la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. También vemos la profecía del carnero y el macho cabrío en el capítulo 8. La de las 70 semanas ya la habíamos dicho. Y la que es con la que iniciamos leyendo Daniel capítulo 12, versículo 2, que esto es hasta que venga Cristo y después hasta que se termine el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda entendido de todo lo que podemos estudiar del libro de Daniel? Bueno, pues hoy solamente vamos a estudiar una, y para eso quiero que me ayude nuestro hermano en la transmisión con la diapositiva donde aparece la estatua. El rey, el Nabu, tiene un sueño, hermanos, pero resulta que, ¿qué creen? Vamos a leerlo. Libro de Daniel, capítulo número 2, y vamos a leer. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Nabucodonosor, hermanos? ¿Sí? Bueno, el hermano Jesús sí conoce a uno, ¿verdad? Es el mismo que conozco yo, ¿sí? A mi sobrino, ¿sí? Imagínense, pobre del papá, ¿verdad? Ah, y además no se llama Nabucodonosor solito, se llama Nabucodonosor Jeremías. Un saludo para nuestro hermano si nos está viendo. Daniel capítulo 2, versículo, ¿qué les dije, hermanos? Versículo 1, observen lo que dice. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Es decir, él tiene un sueño y después va a llamar a todos los adivinos, los astrólogos, a todas las personas importantes de su reino, y dice, quiero que me digan, aparte de quiero que me digan qué soñé, quiero que me digan qué significa exactamente. Bueno, José la tuvo más sencilla, ¿no? Porque dijo, mira, yo soñé, le dice el faraón, ¿no? Soñé 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas muy grandes y 7 espigas menudas. Pero aquí el rey, ¿qué creen, hermanos? El problema es que no se acuerda de qué, de lo que soñó. Ahora, pues está más complicado, no te podemos dar la interpretación si no nos dices que soñaste, ¿están de acuerdo? Ahora, Daniel capítulo 2, pero ahora vamos a ver el versículo del versículo 17 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando el rey llama a todos los sabios, los astrólogos, los adivinos, para que le digan qué es lo que soñó, y a todos los llama, pero les dice, si no me dicen, los voy a matar a todos. Entonces Daniel en este versículo 17 les dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el versículo 18 y 17 se le revela a Daniel lo que soñó el rey Nabu. ¿Están de acuerdo? Y cuando se le revela, ¿qué creen? Se presenta delante de Nabucodonosor, y le dice, ahora, 27, ¿lo tienen? 2:27. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda
Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y ahí le empieza a decir, tú soñaste, y si ustedes observan la imagen que nos había puesto nuestro hermano de la transmisión, le empieza a describir esa imagen, ¿sí? Una estatua, ¿sí? Eso es lo que está soñando Nabucodonosor. El problema es que no se acuerda y solamente le dice el versículo 19, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces Daniel le explica en el versículo 31 no solamente el sueño, sino le va a explicar también ¿qué? La interpretación, exactamente. Versículo 31, vean cómo dice: tú, oh rey, veías, he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro y el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantóse el viento y nunca más se halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Si nos damos cuenta aquí, todo eso que se está describiendo aquí en este texto es más o menos esa imagen que tenemos ahí. Ahí aparece la cabeza de oro, que obviamente tiene un simbolismo, ¿sí? ¿Los pechos de qué? De plata, ¿no? Dice el versículo 32, los pechos y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, y sus piernas de qué? De hierro, y los pies, si se dan cuenta, tienen son de otro material. Lo que nuestro Dios le está dando a entender, y se lo dijo bien claro, Daniel dice, pidió al rey que él le demostrara al rey la declaración, ¿no? Y le dice, esto que tú soñaste, esto va a pasar dentro de poco tiempo. Y le empieza a dar la interpretación. ¿Y cuál es la declaración, hermanos? Versículo número 36. ¿Lo tienen? Dice así: este es el sueño. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué pudo haber dicho Nabu aquí, hermanos? Claro, o sea, ¿no es esta imagen? Así, ¿no? Bien fresón el Nabu. O sea, ¿no ves? Esta Babilonia, ¿qué crees que se hizo de la noche a la mañana? No, mijo. Esta Babilonia me costó. ¿A poco no me quedó padriuris? Vela, ¿sí? Desde la última provincia de mi reino hasta donde vivo yo. Esta ciudad, porque podríamos pensar que fue una ciudad, después se convirtió en un imperio. Nuestro Dios le tiene que revelar primero a una persona que esto se va a cumplir. Una persona ajena al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo podríamos pensar nosotros que esto fue verdad? Bueno, pues la gloria de Nabucodonosor está descrita en muchas profecías mucho tiempo antes de que se cumplieran, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver Isaías. Y vean cómo lo describe nuestro Dios a través de diferentes profetas que aparecen ahí. No pierdan, por favor, Daniel. Si ya lo perdieron, ahorita lo buscan. No es que es travieso, hermanos, ¿eh? Isaías, ¿qué les dije? Isaías capítulo 13, versículo 19. Fíjense cómo es descrita. Esta profecía es dada muchos años antes
de que Babilonia sea la Babilonia del Nabu. ¿Sí? Observen. Isaías capítulo 13, ¿qué les dije? 19. Dice así. Y Babilonia, hermosura de reinos. Cuando decimos hermosura de reino, ¿qué está diciendo, hermanos? No, pues ya. ¿No hay otra qué? Y de hecho, incluso el mismo libro de Daniel dice, ¿no es esta la Babilonia que yo hice? ¿No es esto lo que yo he edificado? Sigamos leyendo. Isaías 13, ¿qué les dije? 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Ojo aquí, ornamento de la grandeza, ¿qué? De los caldeos. Quiere decir que Babilonia era ¿qué? Una ciudad, ¿sí? Y los caldeos era un ¿qué? Era todo el pueblo, todo el imperio, todo el conjunto de diferentes ciudades, ¿sí? Ahora, ¿qué más sigue diciendo? ¿Será que? Ay, pues no podía ser tan bueno el Nabu haciendo esto, ¿verdad? ¿Pero qué creen? No es que no fuera bueno. Lo que pasa que, ¿qué, hermanos? Es que había algo que a Dios no le estaba agradando precisamente, ¿no? Y que Dios quería enseñarle algo a Nabucodonosor, ¿no? Isaías capítulo 14, versículo 4, hermanos. Y vamos a ver que esa profecía que se le está dando a Nabucodonosor, pues va a ser algo puntual de que se va a cumplir en él lo que le está declarando Daniel. Isaías 14:4 dice así, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? ¿Sí? Y dice, quebrantó Jehová el bastón de los impíos. ¿El cetro de qué? De los señores. Si se dan cuenta, entonces, se está describiendo a Babilonia como la que, hermanos, como algo impresionante, ¿sí? Algo único en qué? En el tiempo en el que están viviendo ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con Daniel, hermanos? Pero antes de que sepamos nosotros qué pasó con esa estatua, la escritura dice que cuando llega esa piedra simboliza el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver muchos sábados después. Pero antes, quiero que vean que así, ojo, aquí dice el sueño de Nabucodonosor. Ahora vamos a ver cómo nuestro Dios va a revelarle a otra persona de su pueblo que la misma interpretación y le va a describir todo lo que está pasando. Daniel capítulo número 7, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Ya están ahí, hermanos? Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. ¿Quién está soñando aquí, hermanos? ¿Quién? Daniel. Daniel es del pueblo de Dios. ¿Es judío? ¿Es hebreo? ¿Es... ¿O qué es, hermanos? ¿O es semita? ¿Es semita? Sí, es semita porque es de la tribu, porque es descendiente de Sem, ¿no? Acuérdense lo que nos explicaba nuestro hermano Jesús hace un ratito. ¿Es hebreo? No es hebreo, porque él no atraviesa. Bueno, sí atravesó el mar para poder llegar a Babilonia, ¿estamos de acuerdo? Perdón, el río. ¿Pero es judío? Sí, es judío. ¿Por qué? Porque se lo llevan esclavo a Babilonia. Ojo, hermanos, ¿qué pasó desde hace un ratito a la predicación de la mañana? Ahorita ya se les olvidó. Ay, me preocupan, hermanos, ¿eh? Daniel, ¿qué les dije? Ya estamos leyendo 7:1. Entonces Daniel está como que de esas veces que uno no se puede dormir o que se durmió y empezó a ver la visión, ¿sí? Pero si yo hubiera soñado esto, hermanos, es porque debía haber cenado mucho, ¿no? Y porque era prácticamente una pesadilla, ¿sí? O tuve que haber soñado eso, ¿pero por qué? Porque era una visión ¿de quién?
de Dios, ¿sí? Sigue diciendo el texto número 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Ojo, ¿qué dice aquí los cuatro vientos del cielo? ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Que hay qué? Como un remolino, como un viento enorme. ¿En dónde, hermanos? En la mar, ¿sí? Eso es presagio de algo que va a pasar muy, muy, muy triste, ¿sí? Y muy grande. Versículo número 3, perdón. Y cuatro bestias grandes, ¡ay, bestias! Diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿De dónde subían, hermanos? De la mar. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Hasta aquí nos podemos imaginar, y si nosotros le pedimos a nuestro hermano que nos ponga la imagen, y nos debemos imaginar algo así. ¿Existe un león con águilas, hermanos? Sí, sí existe, ahí está. Sí, sí existe, porque aquí lo está viendo Daniel. Por lo menos en el sueño de Daniel, ¿qué, hermanos? Sí existe. Ahora, que eso exista en algún lugar, aparte de la cabeza de Daniel, pues no existe. ¿No lo podemos imaginar nosotros? Pues ahorita que ya vimos una imagen, pues sí es un poquito más accesible que nos imaginemos. Está muy tierno ese león, ¿no? Con esas aguilotas, imagínense. Pero ojo, ¿por qué es un león? Un león, ¿a qué grupo de animales pertenece? Dependiendo de su clasificación y dependiendo de toda la taxonomía a la que pertenecen los animales, ¿no? ¿Es un animal mamífero? ¿Es un animal vivíparo? ¿Es un animal felino? ¿Es un animal, qué más? ¿Cómo? Carnívoro, exactamente. Y entonces, esas características que tiene ese animal son las características que iba a tener ¿quién, hermanos? El reino de Daniel. Perdón, ¿el reino de quién? Del Nabu. Porque acuérdense que esta bestia, esta primera bestia, simboliza ¿a quién, hermanos? A Babilonia. Ahora, el oro, por ser un metal muy preciado y muy codiciado, pues por eso está simbolizando a Babilonia, ¿sí? La primer bestia, que es este león con alas, tiene las alas porque esas alas simbolizan algo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita lo vamos a leer. Versículo número 4, donde nos quedamos. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron quebradas. Oh, se va a acabar este reino, hermanos. Fueron quebradas y fue quitada de la tierra. Y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado ¿qué? Corazón de hombre. ¿A quién estaba simbolizando esa bestia? ¿Qué características tenían los caldeos, hermanos? Libro de Habacuc, capítulo número 1, versículo 6. Sí existe el libro de Habacuc, hermanos, ¿eh? A ver, algún hermano que tenga mucho sueño y que esté a punto de dormirse, que nos diga atrás de qué libro está Habacuc. ¿No? Alguien que no tenga sueño, que nos diga después de qué libro está, hermanos. De Nahum, ¿verdad? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, etcétera. Habacuc, capítulo 1, ¿qué les dije? Versículo 6. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Porque he aquí, yo levanto los caldeos. ¿Cómo son, hermanos? Gente amarga y presurosa. ¿Presurosa qué quiere decir, hermanos? ¿Que anda qué? Apurada, ¿sí? Que lo hace como, hermanos, rápido, todo. Pues ¿qué creen? Que ese presurosa que se menciona aquí tiene que ver con quién, hermanos? Con las águilas que tiene ese león. Quiere decir que entonces este reino de Babilonia, sus conquistas fueron muy rápidas, hermanos. Y tan es así de que sus conquistas fueron muy rápidas, es que prácticamente en 2 años había cercado toda la media luna fértil, y ahorita lo vamos a ver más adelante en una diapositiva.
Este rey, así como lo describe aquí el libro de Habacuc, cuando lo lee Habacuc o cuando se le hace saber a Habacuc, hermanos, faltan muchos años para que se cumpla la profecía, ¿sí? Porque Babilonia es el primer rey universal o el primer reino universal que ataca y destruye prácticamente a Israel, es decir, la deja desierta. Y ahorita lo vamos a leer. Habacuc capítulo 1, versículo, ¿qué les dice? 6. Sigamos leyendo. Que camina por la anchura de la tierra para poseer, ¿qué? Habitaciones ajenas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todos los lugares donde iba pasando Babilonia e iban conquistando los terrenos, se iban haciendo de propiedades, ¿qué creen? Pues los iba subyugando. ¿Y qué creen? ¿A dónde va a llegar este rey para poder culminar? ¿Tiene que llegar a dónde? A Israel. Sigamos leyendo, versículo 7. Espantosa es y terrible. ¿Por qué era espantosa? Ustedes saben qué hicieron los caldeos en la tierra. Primero vamos a ver qué hicieron en su tierra para que fueran llamado esa ciudad hermosa, así como lo describe Isaías. Pero terminemos de leer primero 8, aquí en Habacuc. Y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran ¿a qué? A la comida. Quiere decir que entonces el reino de Babilonia estaba el reino de esta primer bestia estaba simbolizando ¿a quién, hermanos? A Babilonia. Entonces ya vimos por un lado al Nabu que tiene su sueño con su interpretación y estamos viendo al Dani, ¿sí? Con su sueño también y su interpretación. Pero algo que debemos notar aquí, hermanos, es que la grandeza que tuvo Nabucodonosor es de que llegó a ser algo más o menos así, hermanos, ¿sí? Ustedes sabían que los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las 7 maravillas del mundo antiguo, juntamente con ¿cuáles de Egipto? Con las pirámides de Egipto, exactamente. Las pirámides de Egipto y los jardines colgantes de Babilonia pertenecen a las maravillas del mundo antiguo. Si yo les pregunto cuáles son las 7 maravillas del mundo moderno, ¿cuáles me dirían ustedes, hermanos? No, pues no, estamos bien mal en matemáticas, ¿verdad, hermanos? Bien, ¿qué creen? Esta imagen, que para mí, a mi juicio, a mi muy manera particular de pensar, es que aquí aparece esto que ven aquí ustedes, es como una reliquia de la Torre de Babel, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí, ahora en el otro lado, en el otro extremo, todo esto, la mitología cuenta que a un rey de Babilonia, su mujer, ¿qué creen que le pidió, hermanos? Quiero que en mi casa parezca, ¿qué? Un jardín, ¿sí? Y entonces, en un lugar muy alto, le construyó el palacio allí, ¿sí? Y por eso se llegaron a llamar los jardines colgantes de Babilonia. Y en todo eso, el rey Nabucodonosor, pues obviamente se creía mucho, ¿sí? Y es normal. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor con los hijos de Israel? Y vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo número 24. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de los Reyes, ¿qué les dije? 24, versículo 1. Sí existe el libro de los Reyes, hermanos, ¿eh? Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. ¿Ya lo tienen? Dice así: en su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual al cual sirvió Joacim 3 años, volviéndose luego y se rebeló contra él. Hubo
Cuando estudiábamos el libro de los reyes, ¿se acuerdan? Los últimos reyes de Israel, los 4 o 3, no recuerdo bien, fueron llevados esclavos a Babilonia, ¿sí? Eran familiares de un rey que fue muy temeroso de Dios. Ahora, en el tiempo de Nabucodonosor, ¿sí?, estos reyes se los llevaron esclavos allá, hermanos, algunos, y algunos se los llevaron a Egipto. Y vamos a leer segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Y aquí vamos a ver en cómo este reino, el reino babilonio, sacude mucho al pueblo de nuestro Dios, hermanos. Aflige mucho al pueblo de nuestro Dios, de tal manera de que 3 veces lo toma prisionero en diferentes años. El primero es en el año 606, el segundo es en el año 599 y el tercero es en el año 588. ¿Sí? Si nos damos cuenta, 6 años, 7 años de diferencia uno y el otro con 11 años de diferencia. Segundo de las Crónicas, capítulo 36. ¿Por qué se lleva a Dios o por qué utiliza a Nabucodonosor, el Todopoderoso, para poder afligir a la nación de Israel? Segundo de Crónicas 36. ¿Lo tienen? Dice así. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, rey, hijo de Josías, e hicieronle rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliasim por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudóle el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y llevólo a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Imagínense a quién se están llevando prisionero, hermanos. ¿Al rey de quién? De Israel. ¿Quién se lo llevó cautivo, hermanos? El Nabu. O sea que ya le empezó a salir lo malo, ¿están de acuerdo? Y cuando se le empieza a salir lo malo es en el año 606, y esto no solamente la profecía lo dice, sino que creen, hermanos, también la historia universal registra de que en el año 606 existe la primera invasión de Babilonia a la tierra de Israel. Y sucedieron otras tantas, dice el versículo número 10, de ahí del segundo de las Crónicas, 36:10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hizo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedecías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo en ojos de Dios y no se humilló delante de Jeremías profeta que le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué pasó con él, hermanos? Versículo número 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y como para terminar y cerrar con broche de oro, ¿qué hizo, hermanos? Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron
al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasaronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta tanto que vino el reino de los persas. Es decir, este tiempo que están los hijos de Israel en Babilonia tiene un cumplimiento, tiene un tiempo, se va a acabar. No crean que todo el tiempo iba a reinar Babilonia, hermanos. No, iban a estar allá 70 años. Libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 12. ¿Qué pasó después? ¿Lo tienen? Jeremías, capítulo 25, versículo 12. ¿Ya lo anotó? Dice así: y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos, ¿qué? Para siempre. Quiere decir que el reino de Babilonia, con el paso del tiempo, ¿qué iba a pasar, hermanos? Iba a ser destruido. ¿Hasta que viniera quién? ¿El reino qué? El reino siguiente. Y yo les preguntaría, ¿y qué pasó con el Nabu, hermanos? ¿Qué fue de él? ¿Qué creen que pasó con su imperio? Vamos a leer Jeremías capítulo 52, versículo 4. Bueno, este texto creo que era antes. Jeremías capítulo 52. 52, ¿qué les dije? 4. ¿Ya lo tienen? ¿Están ahí? Dice así: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella asentaron campo, y de todas las partes edificaron contra ella baluarte. Y fue sitiada y fue cercada la ciudad hasta el 11º año, rey de Sedequías. Es decir, fue sitiada, cercada la ciudad, y nadie podía entrar ni salir. Ustedes, cuando tengan oportunidad, lean el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25 y todo el capítulo 24, y ahí se describen los 3 cercos, hermanos. Pero ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con Nabucodonosor, hermanos? Libro de Daniel, capítulo número 4. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo. Este es el segundo sueño de Daniel. Pero antes quisiera que nuestro hermano nos apoyara poniéndonos la diapositiva. Y en esta diapositiva, donde explica el dominio de Nabucodonosor, y ustedes vean, pues así que ustedes digan grande, 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 no es, ¿sí? Así como dijéramos la gran cosa del Nabu, no. Vean, aquí está Babilonia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí está Asiria, aquí está Nínive, ¿sí? Aquí está el río Tigris y el río Éufrates. Y aquí está Jerusalén, y para acá abajo está Egipto. Ahora, esto que ustedes ven aquí, esto fue todo lo que llegó a reinar Nabucodonosor. ¿Es mucho? No es mucho, hermanos. Pero aquí lo que cuenta es que dominó al pueblo de Israel, ¿sí? Pero ahora, quiero también que entendamos algo bien importante, hermanos. Nabucodonosor es llamado, Dios lo llega a decir así en una profecía: Nabucodonosor, mi siervo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó a él, ¿para qué, hermanos? Para poder oprimir, o para castigar más bien, al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense qué mente tan cortita tenemos nosotros al pensar que Dios puede utilizar a otras personas. ¿Para qué, hermanos? Para corregirnos a nosotros, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo, y con estos capítulos vamos a terminar. Daniel, capítulo 4, versículo, y este es el segundo sueño de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama, parecíanme que veía un árbol en medio de la tierra,
cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en las ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníanse de él toda a carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y demochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con cortadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y pásele, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y entonces le dice Nabucodonosor: yo tuve este sueño, quiero que me digas qué significa. Le preguntan a Daniel, y Daniel, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué le va a decir Daniel al Nabu? Ese árbol precioso, hermoso, que así como ustedes lo ven ahí, ese que estaba ahí acostado debajo del árbol, hermanos, es Nabu. Está soñando un árbol imponente, vamos a llamarle así. Pero ese árbol tiene muchas características, ¿sí? Y todas esas características, Dios se las menciona, porque ese árbol, ¿a quién simbolizaría, hermanos? Al Nabu, ¿sí? Y Dios se lo declara, capítulo 4, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Daniel capítulo 4, versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, y con atadura del hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey, mi señor: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo dará. Y lo que dijeren que dejasen de la tierra la cepa de las raíces del mismo, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Tal vez será eso para prolongación de tu tranquilidad. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra de la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey de Babilonia, el reino está traspasado de ti. ¿Qué pasó con Nabucodonosor, hermanos? Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque se enseñoreó, ¿sí? Y la última diapositiva nos habla precisamente de esto. ¿Qué llegó a hacer Nabucodonosor, hermanos? Dice que, ¿qué hacía en el campo? Dice que las uñas, ¿cómo le habrán crecido, hermanos?
de una manera impresionante. Dice que el pelo, hermanos, yo en 2 meses no me corto el cabello y ya parezco el Rey León, hermanos. ¿Sí? Nabucodonosor no se lo cortó en 7 años, hermanos. Y dice que el pelo le creció, dice que fue alimentado ¿con qué? Con la hierba del campo. Quiere decir que entonces era como un animal, ¿sí? Y que ese árbol, que fue destruido su copa, sus ramas, el tronco, todo, pero no fue destruida su raíz, quiere decir que ese reino iba a estar ahí para que algún día, cuando Nabucodonosor se arrepintiera, ¿qué creen? Podía ser restituido nuevamente. Y así le pasa, ¿no? Y con este último versículo vamos a terminar. Daniel capítulo 4, versículo 17, que es el que aparece en sus diapositivas. En la diapositiva, perdón. Capítulo 4 no es 17, es 37, hermanos. ¿Ya lo tienen? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a todos los que andan con soberbia. Nuestro Dios hace entender a Daniel que el reino no lo había adquirido, que el poder no lo había obtenido, que toda esa gloria que él tenía no era su mano ni su fuerza. ¿Era qué, hermanos? La mano de Dios. Imagínense que una persona impía, ¿sí?, reconozca esto. Nosotros, todos los que estamos aquí, hoy que somos bautizados, pues tenemos más probabilidades de entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo que los hermanos que no lo están. ¿Están de acuerdo? Así que bien por la hermana que se bautizó. ¿Pero qué creen? Hay muchos aquí que no están bautizados. Y lo más triste aquí, ¿qué creen, hermanos? Es que su vida peligra. Los que ya estamos bautizados, estamos haciendo por lo menos lo básico, así como Nabucodonosor, para poder reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Esa es una respuesta que usted lo sabe. Los que hemos sido bautizados aquí, hemos cumplido con aquello que nuestro Dios nos pide, que hagamos lo más indispensable. Porque la escritura en el libro de Lucas dice, ¿no? Dice, si hicimos solamente lo que nos pidieron, ¿somos qué? Inútiles. Imagínense si nos pidieran algo y no lo hacemos. Pues es más triste, ¿no? Este reino de Babilonia no solamente está representado en Daniel como la primer bestia y como el reino de oro. También en el libro de Joel, en el capítulo 1, versículo 4, aparece con otro animal, ¿sí? Ya no lo vamos a ver, hermanos, para que no se me cansen y el efecto azúcar no les pegue. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 17, también se hace ver aquí con otro animal. Ustedes lo van a buscar en sus casas. Pero antes quisiera que tomemos un último versículo. Jeremías, capítulo 27. Jeremías fue un profeta que existió en Jerusalén en el tiempo cuando de los últimos reyes de Israel, hermanos. Es decir, a él no se lo llevan allá a Babilonia. Jeremías capítulo 27, versículo, ¿qué les dije? 5. ¿Ya lo tienen? Imagínense, Jeremías está bajo estos reyes, últimos reyes de Judá. Dice así, Jeremías 27:5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien me plugo. Y ahora, yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué, hermanos? Mi siervo. Quiere decir que entonces Dios utiliza a otras personas impías para hacernos hacer su voluntad. Muchas veces, efectivamente, venimos a la iglesia, pero
Venimos cansados, es verdad. Venimos agobiados. Y no que nos canse nuestra familia, hermanos. Muchas veces nos cansan personas ajenas a nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Y cada uno trae sus propias aflicciones. Y aunque oramos cada uno de todos, muchas veces nos cuesta trabajo orar por todos, ¿sí? Y conocer todas las necesidades de todos. Yo sé que todos ustedes tienen diferentes necesidades. ¿Están de acuerdo? Y quiero tomarme el atrevimiento con este nuevo periodo que vamos a iniciar, hermanos, de hablar de profecía, de que así como existen las necesidades de que cuando nos duele algo o alguna persona necesita oración, la subimos al grupo, ¿están de acuerdo? ¿Y qué hacemos, hermanos? Pues oramos por nuestros hermanos a veces, ¿no? O casi siempre lo hacemos. Pero hay veces que no podemos orar por todos. Pero también es una realidad que cuando tenemos un problema emocional nosotros solitos, ¿qué creen, hermanos? No subimos la problemática. ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Porque nos da pena. Y luego vamos a pensar y decir, ¿qué van a pensar los hermanos? Que yo estoy loco. ¿Qué van a pensar los hermanos que a mí me falta un tornillo? ¿Qué van a pensar los hermanos que yo no puedo solo? ¿Qué van a pensar los hermanos que yo soy un debilucho? ¿Sí? ¿Y qué creen, hermanos? A lo mejor sí, somos débiles. A lo mejor sí estamos cansados. A lo mejor sí nos falta un tornillo, pero ¿qué creen? Todo eso es porque nuestro Dios lo permite. Pero para eso tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Y para eso tenemos que buscar ayuda, no solamente que nuestras fuerzas lo puedan todo, así como lo hizo, lo pensó, lo dijo Nabucodonosor. No, hermanos, que se lo pidamos a alguien más. Y cuando tengamos alguna problemática, hermanos, por favor, hagan oración por mí. Estoy atravesando esta situación, estoy atravesando esto otro, ¿sí? Obviamente que nos va a dar pena a veces, ¿sí? Y yo les quiero compartir todo lo que atravesé esta semana. Espero no tardarme más de 20 minutos. Se fue mi jefe de vacaciones, a nadie le avisó, yo no sabía. Yo tenía planeado tomar vacaciones esta semana que viene. Y pues obviamente pues ya mis vacaciones pues ya se van porque pues ahora hay que entregar cuentas. Y dije, ¿por qué lo hizo? Eran mis vacaciones, puedo ausentarme y ya, no pasa nada. Pero dije, Dios me quiere mostrar, me quiere enseñar algo con las actitudes de las demás personas, ¿sí? Usted no desprecie cuando se le mente a otra persona, no desprecie la negativa de una hija, de un hijo, de un papá, de una mamá. Porque de todo eso, nuestro Dios tiene su plan. Y nosotros, ¿qué creen, hermanos? Muchas veces no lo conocemos. Pero no conocemos el plan de Dios. ¿Saben por qué? No porque Dios no nos lo haya querido saber. ¿Por qué no lo conocemos, hermanos? Porque yo no he ido a Él y le he dicho, enséñame el mapita por donde vamos a andar esta semana. Y yo puede que vea el mapa. Ay, ¿no te pudiste haber inventado otra ruta más bonita, Señor? Muchas veces nos toca enfrentar esas situaciones y que no sea nuestra mano la que haga que salgamos adelante. Que sea la mano de quién. Y siempre tengamos que reconocer a quién, hermanos, a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.